a partir de las conclusiones del estudio que hizo la Universidad Externada con las Superintendencias de Sociedades sobre el estado de la responsabilidad social en Colombia. Y tenemos a Gustavo Yepes, profesor de la Universidad Externada, director de Gestión Social de la Facultad de Administración, que es uno de los autores del estudio y con el cual vamos a compartir. Desde la AFE quedamos un poquito asustados cuando leímos el titular de la República que salió que nos rajábamos en responsabilidad social de los empresarios. Entonces, ahí fue cuando contactamos a Gustavo y bueno, encuentro y Gustavo pues sabe si no, es que a veces los titulares para hacerlos más llamativos, cambian los términos, pero a veces el estudio muestra otros temas y bueno, es rico poder compartir con las fundaciones AFE. Yo estoy convencida que las 50 fundaciones que hacen parte de esta asociación están todas plenamente comprometidas con el tema social, desde sus raíces, y no porque está una obligación y porque hoy es el tema de moda, sino porque realmente es una convicción que tienen las familias y las empresas que están detrás de esas fundaciones. Entonces, a raíz de esto, convocamos a este conversatorio, que buscamos que más que sea muy dinámico, vamos a tener toda la presentación de Gustavo, y la idea es compartir mucho, aprender entre nosotros. Creemos que la AFE, que el gran capital de la AFE está en el aprendizaje de ustedes, en el conocimiento de ustedes, en poder compartir e intercambiar ideas entre nosotros. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Gustavo, adelante, si quieres que les presenten antes todos para saber sí, claro, qué estamos. Hola, mi nombre es Diego Puerta, trabajo en la Fundación Vivienda por Colombia. Beatriz Ingenia Moreno, Fundación Social. Catalina García, compartamos con Colombia. Felipe Rivera, compartamos con Colombia. Álvaro Hernández, compartamos con Colombia. Carolina Silva, compartamos. Y Carlos Gurito, también compartamos. Carolina Garzón, de la Fundación Unidas para la Paz. Mónica Moreno, de la Fundación Reflejo. Camila Torres, de la Fundación Carolina. Francis Ospina, de la Fundación ICE. Macarena, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, no ha sido el único comentario que ha habido al respecto. Iniciamos el ejercicio para organizar Colombia Responsable, que tiene alguna información al respecto. Y obviamente entre mucha información incluí el estudio que habíamos hecho con las sociedades. Pero fue curioso porque a los periodistas les llamó mucho la atención, empezaron a hablar mucho del tema, salió absolutamente en todos los medios. Y en algunas de las entrevistas siempre trataban de preguntar, pero díganos qué hay de malo. Siempre intentaban decir, yo decía, no, pero tienes que mirarlo de esta manera. Entonces ya les mostraré un poquito porque ya me he tenido varias llamadas. Así, entonces les contaré un poquitín acerca de qué es lo que pasó, por qué funciona, pero sobre todo es un poco una realidad de nuestro país. Lo pueden ver como quiera. Yo lo veo de manera positiva, ser buena o mala, pero es un poco, y creo que usted me dirá si las cifras lo muestran, nos da una situación de la realidad de nuestro país. ¿Okay? No sé si puedo darle aquí ya. Tengo que darle que F algo. F5. Muy bien, creo que eso es de cable, ¿no? Porque el color debe ser de cable, supongo yo. Bueno, el cable tiene un pequeño, entonces va a tener un cierto tinte rojo. Pero la presentación no se preocupe que no tiene ese tinte rojo. Bueno, muy bien, entonces les quería hablar un poquito acerca de cómo es la situación en Colombia de responsabilidad social, pero para eso tenemos que entrar, no pasa. Ya. Tenemos que tirar un marco de referencia, o sea, no les voy a dar una clase de responsabilidad social ni nada por el estilo, pero sí de una perspectiva desde la cual se montó el estudio, simplemente para que ustedes vean y puedan identificar más claramente. Los periodistas les queda un poquito difícil comenzar a entender, entonces revuelven cosas y lo que les interesa al final es que hayan titulares llamativos. Entonces les voy a contar un poquitico acerca de ese marco de referencia y luego ya nos entraremos a mirar un poquito cómo ha sido ese avance de la responsabilidad social en nuestro país. Entonces
Entonces primero tenemos que hablar un poco cuál es el papel de la empresa, pues ustedes lo conocen muy bien y lo sienten todos los días, porque nos ha dado y nos ha permitido pues tener cosas que antes no teníamos. Y nunca antes pues habíamos tenido la posibilidad de tener estos estilos de vida bastante opulentos, que nunca antes la historia de la humanidad había tenido, no sé, los computadores al frente de uno, tal vez tengan muchos más, todos los tenemos. Podemos comprar zapatos cada vez más baratos, viajar, bueno, tenemos unos estilos de vida que nunca nos imaginamos y que pues adicionalmente agradecemos. Debe ser el cable que tiene un cosito corrido. Eso. Más para aquí este. Listo, pero no te preocupes, yo creo que así, si lo ponemos así. Ve siguiendo y yo la voy a Yo voy a poner ajustar. aquí, así yo creo que Ahí. coge. Listo, muy bien. Entonces, obviamente, también la empresa genera efectos negativos, no necesariamente porque quiera, pero tiene una lógica. Entonces, a mí siempre, pues a veces se ponen bravos conmigo porque les digo, bueno, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué es lo más importante de todas sus vidas? De su vida, lo más importante de sus vidas. Generalmente, pues esto es lo más importante de la salud, la familia. Yo digo, bueno, pero hay que hacer una cosa más importante. Me dicen, ¿cómo? ¿Más importante que mi vida? ¿Que mi familia? ¿Que mi salud? Yo digo, sí. ¿Hay algo más? Tiene que ver con una formulita que nos permite pues, maximizar la utilidad. El mundo se centra en eso, desafortunadamente. Y entonces un poquito esa maximización de esa utilidad, o sea, aumentar los ingresos y disminuir los egresos se vuelve o se ha vuelto para todos un tema importante. Y pues eso no puede ser. Bueno, muchos perdemos la salud por conseguir el dinero, perdemos las familias por ese tipo de situaciones. ¿Y eso qué ha generado? Que nuestro sistema pues, se concentre en el crecimiento sin esperar absolutamente nada más, sino el crecimiento por el crecimiento, porque se supone que es el que nos va a traer la felicidad, porque para los economistas el acceso a bienes y servicios, el poder adquisitivo es igual a la felicidad. Entonces, por eso pues, nuestro sistema se centra en el sinónimo de felicidad, se centra en el crecimiento. Eso desde los años 50, el señor Kuznets se da cuenta de eso, se da cuenta de algo particular económico, hace una curva, se llama la curva de Kuznets, el que crea el Producto Interno Bruto. Entonces dice, mire, usted mira el crecimiento económico frente a la inequidad. Y el crecimiento, cuando comienza el crecimiento económico va a ir creciendo, llega a un punto que va creciendo la inequidad, ¿cierto? Entre más crecimiento económico, más inequidad. Pero tiene un comportamiento maravilloso. Llega a un punto donde comienza a decrecer. Un punto de inflexión, donde comienza a converger y se forma como una campana, ¿no? O sea, la que llaman la curva de Kuznets. Significa que a cierto nivel ya comienza a decaer entonces la inequidad. Ese es entonces el propósito de pues, nuestros sistemas. Que al final podamos lograr con ese crecimiento llegar, porque se supone que llega, si no a todos, a la gran mayoría de la población, por más inequitativo que sea un país. Y por supuesto nos permitirá entonces llegar a ser la felicidad. Incluso, por ejemplo, el Banco Mundial se da cuenta en el 92 que también eso corresponde, tiene ese mismo comportamiento, el impacto ambiental. Entonces dice, mire, si el crecimiento económico llega a tal punto, lo miran en 22 países, llega a tal punto, obviamente entre mayor crecimiento, mayor impacto ambiental, pero llega a un punto en donde comienza a decrecer, y lo comienzan a medir en 22 países y comienzan a ver ese comportamiento de la misma campana. Entonces son argumentos, no digo que sean buenos ni malos, ni que sean ciertos o no, pero os digo quién los dice, que el crecimiento es nuestra solución y la búsqueda de nuestra felicidad. ¿Eso qué ha permitido? Que el crecimiento, la base del crecimiento esté en una institución. Pues ¿cuál? La empresa. La empresa es el órgano fundamental de la sociedad que permite ese crecimiento. ¿Por qué? Porque es el que le genera los recursos al Estado, que a través de los gobiernos se utiliza pues, para mejorar las condiciones de vida de las personas. Incluso el sector no lucrativo, pues también es la empresa la que le da el flujo para que pueda lograr conseguir cumplir su misión institucional. Sin embargo, entonces,
se comenzó a dar cuenta, especialmente desde los años 70, pues que esa actividad productiva comenzaba a tener efectos. Unos efectos bastante fuertes, porque decían, y no le decían los rusos, porque hubiera sido muy fácil descalificarlos, porque eran comunistas, sino el MIT. Entonces dice, oye, aquí hay un problema grave. La gente, cada vez hay más gente, ¿cierto? El sistema que propone ese crecimiento hace que su consumo aumente en todo el mundo, no por países. Entonces van a ver que comienza a haber un problemita, porque los recursos comienzan a ir decayendo y van decayendo. Entonces se comenzaron a preocupar, y cuando se dan cuenta decían, no queremos ver las cifras, pero las cifras cada vez son más evidentes, y proponen que debemos de crecer. Imagínense, ustedes se imaginarían en una compañía, el próximo año vamos a vender un tanto por ciento menos. Es una idea que no nos puede caber en la cabeza pues, a nosotros. Y escriben, supongo que ustedes conocen un documento que se llama Los límites del crecimiento, en el 72, entonces dicen, el mundo tiende a un colapso, más o menos como en la segunda década del siglo XXI, como ahora, así como los mayas más o menos. Y entonces debemos de crecer, debemos dejar que el mundo sane, son las palabras que utilizan en Los límites del crecimiento, la señora Meadows. Pero en los 80s, en el 84 exactamente, pues viendo estas nuevas alternativas y sin saber un poco qué hacer, las Naciones Unidas proponen entonces una alternativa. Buscan opciones, van por todo el mundo y se dan cuenta que el desarrollo efectivamente muchas veces genera pobreza y atraso y mucho tipo de cosas. Dice, hay unos desarrollos que no son buenos. Y entonces proponen una solución, que lo proponen en el 87. Dicen que sí, que podemos seguir creciendo, incluso que el crecimiento debe ser vigoroso, la palabra que utilizan. Debe tener un crecimiento vigoroso, pero que sea socialmente incluyente y ambientalmente amigable. Ese es el concepto del desarrollo sostenible, para que podamos satisfacer las expectativas de las generaciones presentes, sin comprometer las expectativas de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias expectativas. Y entonces ahí está la empresa con esto. Ok, son sus argumentos, y dentro de esos argumentos de buscarlo también genera ciertos efectos. Nos da mucha felicidad, pero a veces nos propone algunos problemitas. Solo aquí saco algunas cifras al respecto, como para que tengan una idea de cuánto puede llegar a ser el efecto que a veces pues, no conocemos. A pesar de que pues, la esclavitud se acabó en el mundo hace ya ciertos años, dice que todavía hay entre 14 y 24 millones de personas que están en régimen de esclavitud. Dice que solamente hay en Costa de Marfil 100.000 niños trabajando sin ningún derecho. Y pues donde hay cifras, porque aquí no sabemos cuánto puede haber aquí en Boyacá con las minas, y bueno, hay una cantidad de actividades en las calles que vemos todos los días, ¿no? Lo que hace la Fundación Telefónica con su herramienta esta de tratar de denunciar todavía la cantidad de trabajo que hay al respecto. En el trabajo, la precariedad laboral es un tema de todos los días. Dice que hay 1.400 millones de personas que tienen más posibilidades de padecer enfermedades crónicas como alcoholismo, tabaquismo, depresión, trastornos de ansiedad y de morir prematuramente. Porque su trabajo cada vez es más precario y cada vez, por supuesto, pues obviamente hay una lógica de maximizar la utilidad, entonces pues tienes que sacar gente y toda la gente que queda tiene que trabajar más y los que están en la calle donde los puedes contratar igual. Aquí hay unas cifras en Colombia que me dejaron un poco preocupado. El año pasado en el Congreso de Administración de la Universidad del Valle y del Externado se presentan algunos papers en el track de responsabilidad social, yo lo organizo. Le dimos el premio a un estudio muy interesante de la UIS. Entonces la UIS, en un marco teórico que supone que el trabajo genera inclusión y desarrollo, demuestra cuantitativamente que en este país no necesariamente pasa así. O sea que el trabajo no está generando inclusión y desarrollo, sino que por el contrario, trabaja la gente pero no tiene nada, porque las condiciones son precarias de su trabajo. Y el periódico ha salido muchas veces, 6 de cada 10 colombianos no tienen las condiciones mínimas de trabajo, o que el trabajo le debería establecer. Diariamente mueren 5.000 personas por causas laborales, sin contar enfermedades cancerígenas y demás. Entre otros temitas, también están temas como los de la evasión de impuestos y los paraísos fiscales. Dice que se evaden más o menos cerca de 250 billones de dólares anuales. O sea, con esta plática se podría solucionar los problemas del euro en un año o acabar con la pobreza del mundo en un solo año. Desaparece del mundo un poco el dinero. Entonces después llega el presidente Obama
llegan a pedirle al presidente Obama en aviones con señores que tienen corbatas que valen más que, según Obama, la educación de 2 niños al año, a pedir dinero. Que es un tema un poco curioso. El tema ambiental también tiene efectos. Hemos perdido el 30% de los recursos vivos. Y a pesar de que creemos que somos muy eficientes, pues tal vez no lo somos. Dice que para la producción de 1 kilogramo de aluminio se necesita 1000 litros de agua. Para un par de zapatos, 8000. Para 1 kilo de carne vacuna, 15000. Y el 70% por el agua fresca pues está usada por los campesinos. Acuérdense que los campesinos no la usan para jugar con el agua. Ellos la usan para los productos que cada uno consumimos. Y que consumimos la mitad y que botamos y demás. Entonces, para producir una pila, por ejemplo, se gasta 5 veces la energía que la pila produce. Y los costos parece que funcionan pues porque no calculamos los costos como debería ser. Entonces, sale más un pedazo de carne que el agua que necesitamos, todos. Entonces, depende porque no calculamos muy bien esos costos. Entonces, parece que funcionará bien. Y bueno, en general, la lógica del sistema también tiene algunos problemas. Dice que se invierten anualmente 800.000 millones de dólares en gastos militares, 400.000 millones en la compra de drogas y estupefacientes y 1 millón de millones en publicidad comercial. Todos los días tenemos que gastar cosas por lo que no tendríamos que gastar. Si tuviéramos una ciudad segura, no tendríamos que gastar. El celador, aunque pagamos al Estado, tenemos que pagar celador, seguros. El carro tiene una alarma, tiene película de seguridad, hasta nuestro computador tiene una guaya. Entonces tenemos unos costos, tenemos unos problemas un poco de cómo estamos contabilizando el tema. Muy bien. Y eso ha hecho entonces un poco que se comienza a ver la corporación de esta manera. ¿Okay? Aquí la ponen en un video y en un libro que es muy reconocido, ponen a la corporación como entre un santo y un diablo, ¿no? La cola parece como de un diablo. Y entonces comienzan a hablar de la responsabilidad de la empresa. Y es un tema que cuáles son esas responsabilidades. Y ustedes pueden mirar cualquier diccionario y le dicen que es una empresa, y les van a decir que es una institución, que produce bienes y servicios, factores de producción, que obviamente tiene un carácter utilitarista frente a la sociedad, que busca maximizar la utilidad, y que tiene responsabilidades, pero no nos dicen cuáles. Ustedes pueden ir al artículo 333 de la Constitución Nacional. Van a encontrar que está la libertad económica y que la empresa es la base del desarrollo y que tiene obligaciones. El problema es que no los dice, porque si no hubiera sido muy sencillo coger el diccionario y ya, y no nos gastamos todo este tiempo ni todas estas cosas mirando cuáles son esas responsabilidades. El Comité 180 nos demoramos, ¿cuánto? 5 años. Igual las discusiones allá. Tenemos un problema y todavía se sigue. Es que la semana pasada fue pero yo no pude ir. Todos estamos pensando una misma palabra, la responsabilidad social de la empresa. Pero todos estamos pensando qué significa cosas diferentes. No sé si recuerdan, había unos niños en televisión que discutían sobre lo que decían en los cubos. La niña decía que decía casa en unos cubos y el niño taza. Al final los dos tenían la razón, si solo tenían una perspectiva diferente. Y eso nos pasa en la responsabilidad social todos los días. Por eso pues no nos entendemos muy bien y sigue habiendo pues una confusión importante. Aquí ustedes pueden ver que hay diferentes actores, importantísimos, reconocidos, premios Nobel. ¿Quién le puede contradecir un poco a estos señores? Pero al final todos tienen una perspectiva diferente. Todos tienen algo claro, que la empresa sí tiene una relación utilitarista frente a la sociedad, es decir, presta un servicio pero espera algo a cambio. Y que es la base del desarrollo. Lo que dicen es qué responsabilidades tiene, diferentes. Entonces, muchos dicen que no, que la única responsabilidad es maximizar la utilidad, otros dicen que puede regalar cosas, otros dicen que cumplir un papel social, de ofrecernos productos, servicios, de que nos dan la felicidad, empleo, que también nos ofrezcan los impuestos que están pagando. Otros comienzan a hablar de prioridades, entonces vamos, que entre más dinero tenga yo puedo entonces llegar a regalar muchas cosas. Otros hablan de los grupos de interés, que ya es un tema pues, muy conocido de los años 80 y que ya ha envuelto a toda la administración de empresas con los grupos de interés y los stakeholders. Hablan de legitimidad, desarrollo sostenible, estratégico. Ahora dicen que no vale, el señor Porter ahora dice que ahora que es valor compartido, que la responsabilidad ya fue superada.
y una cantidad de conceptos nuevos que están asociados al tema. El año pasado presentábamos el 6 de agosto con el Centro Regional de Apoyo al Pacto Global de las Naciones Unidas es como una propuesta que hacen en Australia sobre un continuo organizacional, algo curioso. Entonces decía que las posibilidades para aportar al desarrollo de las empresas estaban entre dos extremos, el de solo hacer su negocio o el de solo regalar. En el extremo de solo hacer el negocio es la actividad de la empresa como tal, que genera, obviamente, beneficios para la sociedad. Siguiente paso, siguiente modalidad estaba la empresa responsable. Una un poquito más social estaban los negocios inclusivos. En el centro, valor compartido. Luego un poquito más allá, llegando a lo social, estaban los negocios sociales. Luego la inversión social y finalmente la filantropía. Entonces ahí encontramos algunas cosas en América Latina y el Caribe interesantes sobre las propuestas, pero lo que más fue claro, la confusión. Llegaban las convocatorias y decía, es que vamos a presentar un proyecto de negocios inclusivos porque somos una empresa responsable y generamos valor compartido. Entonces creo que estuvimos un día completo ahí en el centro regional, en la ANDI, mirando de cuál y por qué razón, porque los límites son tan grises y todavía no tenemos muy claro eso. Es muy difícil. ¿Perdona? Ah, no, sin contar las B, por ejemplo, que también la otra de las B, entonces que esto ya fue superado, entonces ahora somos empresas B, otro nivel. Entonces hay una confusión importante al respecto. Lo que sí encontramos sobre este tipo de nuevas propuestas o alternativas es dos grupos importantes. Estos primeros que tienen que ver con las propuestas del señor Drucker, Ackerman, Archie Carroll y podemos ver de Friedman. ¿Qué es lo que van a decir estos señores? Que las empresas, ustedes no tienen un marcadorcito de casualidad, si me ayudas, y aprovecho que hay un tablero acá, es que siento que lo necesito. El profesor que hay en mí. Es mucho más fácil explicarles un poco lo de los dos grupos, ¿ok? Y cuáles comienzan a ser las diferencias. Entonces, básicamente, en el primer grupo, lo que podemos encontrar es que las empresas se dedican a hacer su actividad productiva, que es perfectamente válida, y obviamente a maximizar su utilidad. Pero siempre todos destinan un porcentaje, no importa en qué grados, pueden ser muchos o pocos, y lo llaman de diferente manera. Y según el autor lo llaman de diferente manera. Para Friedman era caridad, para el señor Carroll se llama filantropía, para el señor Ackerman se llama autointerés, o se puede llamar sensibilidad social para el señor Drucker. Entonces al final dicen, ustedes tienen cierto componente de ganas de ayudar, de generar apoyo. Entonces ustedes se dedican a realizar su actividad. Entonces realizan su actividad y después, como tienen esa característica y tienen ese interés, destinan un porcentaje de recursos, algunos muchos, otros pocos, para alguna causa noble. Entonces dicen, bueno, muy bien, aquí vamos a ayudar montamos una fundación o ayudamos a un proyecto productivo, ayudamos a, bueno, generalmente alguna causa noble. Aquí se dan cuenta un poco que a veces ese tipo de causas generan algunos efectos. Por ejemplo, se generan dependencias por parte de las comunidades cuando les regalan cosas y ellos no, entonces ya después no quisieran trabajar. Entonces comienza a nacer, eso fue más o menos en los años 90, la acción social de la empresa. Entonces sí, vamos a comenzar a hacer acción social. Entonces imitemos nuestra idea de la empresa. Ya después lo que se comenzó a denominar proyectos productivos, ya tiene nombre esto, lo digo yo. Ahí yo creo que están los negocios inclusivos. Pero en la mesa de negocios inclusivos donde yo diga eso, yo creo que no me dejan volver a entrar. No les gusta mucho la idea. Pero básicamente están ahí. Es decir, las compañías se dedican a hacer su actividad y por supuesto, por su interés altruista, destinan ya sea recursos para causas nobles o para proyectos productivos o actividades donde incluyan a las comunidades dentro del sistema de mercados, como lo quieran llamar. ¿Ok? Luego entraría un siguiente grupo, que tiene unas características diferentes, es un tema que comenzó a llegar desde los años 90, y es que dice que la empresa obviamente también tiene que ganar. Porque dicen que para las empresas el dinero no es lo más importante, es lo único importante.
A ese chistecito no les ha gustado, pero solo se mueve así, las empresas se mueven así. El señor Friedman lo manifestaba, decía que esto no es un sujeto moral. Le hacían una entrevista. Le decían, señor Friedman, ¿usted qué opina de la muerte de un anciano la semana pasada porque la empresa de energía o de gas le cortó el servicio? Y él se murió de frío. ¿Qué opina de eso? ¿Le parece que está muy bien ese sistema? Y él decía, eso en los años 70, le decía, es que ustedes tienen que entender que la empresa no es un sujeto moral. O sea, la empresa no tiene obligación con ese señor, tiene obligación con sí misma. Si la empresa le regala algo a este señor y le regala a todos, pues desaparecería. Él dice que los que fallaron allí, en esta situación, fueron sus amigos y sus vecinos, porque no ayudaron al ser querido. Pero pues eso es lo que dice el señor Doc. Entonces estamos hablando de un sujeto, que la empresa es diferente a nosotros, porque a veces siempre las comparan, siempre me preguntan, ¿y dónde la empresa tiene el corazón o si lo hace de verdad? Yo digo, pues no sé, ¿dónde lo encontrarás tú el corazón? No tiene un cuerpo que encarcelar ni un alma que condenar, como aparece en la corporación. Entonces, estamos hablando que sobre esa institución, que tiene esa característica, así la creamos nosotros, no es que ya ni bueno ni malo, los hombres la creamos así. Dicen que es como un tiburón. El tiburón está creado ¿para qué? Para ser un depredador. Y es el más eficiente que hay en todo el mundo. Así están creadas algunas empresas. Así está hecho el sistema, están siendo eficientes para maximizar utilidades. Entonces, en el primer grupo, las empresas entonces se dedican a cumplir su objetivo y después destinan un porcentaje. Algunos más, otros menos, para causas nobles. ¿Listo? Y como se dan cuenta que esas causas nobles pueden no funcionar mucho, entonces dicen, no le enseñemos a pescar, no le demos el pescado, perdón. Enseñémosles a pescar. Entonces ahí está el primer grupo. El segundo grupo dice, cambia un poquito la lógica y lo que busca es que la compañía comience a asumir unas responsabilidades. ¿En dónde? En sus actividades, en su operación, algunos lo llaman en su cadena de valor, en lo que hace dentro de sí y que tiene que ver con las relaciones que tiene con sus grupos de interés o con los efectos que pueda generar, unos los llaman externalidades, los impactos que pueda generar con su operación. Echa humo, echa desechos, despide gente, maltrata algunas cosas o engaña, lo que sea. Entonces dice, reduce esos impactos, ten mejores relaciones. ¿Para qué lo hace? Pues no, su fin no es altruista como tal, la empresa. Pues a maximizar su utilidad. Eso es lo que dice, lo vas a tener que maximizar. Pero, ¿quién lo va a hacer con un fin altruista? Si yo les digo, ustedes son mi junta, les digo, señores de la junta, vamos a invertir las utilidades que tuvimos este año, el 80%, en unas máquinas que nos van a tener a valer durante muchos años una cantidad importante de nuestras utilidades para reducir las emisiones de CO2. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y para qué? No, es porque para cuidar el medio ambiente, para el futuro de nuestros hijos. Pues la mayoría de la junta va a decir, ¿y por qué nosotros? Si acaso los otros no contaminan también. O miremos, hagámoslo después, o pensémoslo mejor, o muchas cosas, pero sea muy difícil que lo hagan. Lo que dicen es que aquí tendría que estar justificada esa inversión con una ventaja, un diferenciador, algo que les sirva, les permita operar o les permita entonces maximizar de alguna manera su utilidad. Entonces digo, voy a hacer una máquina, señor, les invito a que hagamos una inversión de esta maquinaria, por supuesto que reducimos las emisiones de CO2, pero vamos a lograr el posicionamiento en el mercado, mayores ventas o algo que sea evidente y que le sirva a la misma compañía y quienes tienen que responder por esta compañía pues lo haría. Entonces, eso tiene unas implicaciones importantes adentro de la empresa, porque aquí la empresa al interior no está haciendo muchas cosas, ¿cierto? Lo transfiere, lo externaliza, lo terceriza generalmente a otras actividades, generalmente en el sector no lucrativo o con el gobierno. Aquí tiene que ser interno, es decir, que internamente debe comenzar a hacer cambios dentro de su plataforma estratégica, táctica y operativa. Porque solo cuando vuelve a ser estratégica, pues comienza a generar ciertos efectos dentro de la organización. Vamos aquí con el segundo, y desde los 90s comienza a hablarse entonces de una perspectiva muy práctica, muy empresarial, de la responsabilidad social en la RSE. La RSE está montada pues, por las empresas. Es un aporte de las empresas al respecto. Entonces, y utilizar pues, el mercadeo, ¿no? RSE, no esos conceptos complejos de profesores aburridores, sino comenzaban a hacer cosas muy prácticas, a promoverla y demás. ¿Ok? Entonces estamos en estos dos mundos.
Porque aquí también hay algunas razones de negocio importantes que podemos ver más adelante. Y hay como una especie de tendencia ya fuerte al respecto, que comienza a ser importante, sobre esas responsabilidades de las empresas. Están diciendo que las empresas ya no son solamente responsables dentro de sus operaciones, sino que su responsabilidad comienza a ser extendida, más allá. ¿En dónde? Pues en su cadena de suministro, por ejemplo. Tú estás diciendo, mira, es que tú ya no respondes solamente por lo que haces ahí, sino por quienes contratas, porque acaso esa no es una relación directa tuya. Tú sacas empleados y ahora contratas a esos empleados y hay muchos más riesgos en esa cadena de suministro. Y comienzan incluso a irse ahorita a hablar sobre todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio. El señor Porter hablaba en el 2006, con esta estrategia y sociedad, decía que criticaban mucho a una empresa de alimentos en particular, porque gastaba mucha agua, como lo que aparece ahí, pero el que gastaba el agua del 70% eran los campesinos, no la empresa. Pero entonces llegan unos señores que hablan que hay que analizar los impactos no solamente en lo que hace la compañía, sino en el ciclo de vida de su producto. Entonces dicen que para el ciclo de vida tiene que mirar toda la etapa de extracción y los productos de siembra y demás. Luego la manufactura, la logística y la distribución, el uso del producto y por supuesto el desecho. Entonces, como diciendo al señor Porter, mire, si usted está mirando solamente por el uso del agua, entonces usted podría decir que la empresa vende jugos y lo que se gastaría en el consumo de agua sería que un jugo de 50% de agua, por la cantidad de usuarios sería su impacto en el agua. Le dicen, no señor, no creemos eso. Creemos que y el agua que se gasta aquí para limpiar los anaqueles, los carros, los pisos, el agua que se gasta en la producción, que generalmente son 3 a 5 veces más de lo que se gasta en el uso, y el de los campesinos, o los campesinos a quién cree que le están entonces sembrando. Incluso los del desecho. Entonces significaría que el consumo del agua estarían en esas 1, 2, 3, 4, 5x más el consumo de sus productos. Y comienza entonces a nacer toda una cadena de responsabilidad extendida importante. Ya la hemos visto, a los celulares, a las pilas, a los señores que venden pesticidas sobre sus empaques. En Europa, en algunos países, una pared, entonces cuando uno tumba una pared en su casa, eso queda un escombro, ¿no? En Europa, el dueño, en algunos países, el dueño del escombro es la compañía de cementos. Aquí, pues, de la persona que quiera utilizarlo, pues, para tapar algún hueco que vea por la calle. Entonces comienzan a haber unas nuevas maneras de hacerlo. Ahorita vamos a publicar con el centro regional, ya están los casos listos, sobre cuáles son las prácticas en América Latina al respecto. Entonces, más o menos, un avance de lo que tenemos ahí, más o menos funcionan así. Hay unas empresas, ya tienen que ser responsables, ¿cierto? Que tener criterios de responsabilidad social de su nivel estratégico y comienzan a apoyar a sus proveedores, incluso a costa de poner plata, ¿cierto? Pues con el futuro esperando, es una inversión. Otros que ya incluyen como parte de sus desempeños, evalúan sus desempeños con sus proveedores, entonces ya les incluye sus mismos indicadores. Incluso, y aquí hubo una práctica, solo una, donde ya la responsabilidad es extendida al ciclo de vida del producto, ya comienzan a mirar entonces hasta dónde va el producto y demás. Solo encontramos de los casos que se presentaron uno. De los casos que hay más, sin embargo, todo esto todavía es muy poquito. Para los principios de educación, los principios de inversión responsable nos llegaron como 132 casos, 128. Para ahora llegaron, creo que fueron 20 o 22 en total. Entonces ya son prácticas que vienen un poquito más allá, ¿ok? En los años 70 Samuelson hablaba de las prerrogativas decrecientes de los hombres de negocio, es decir que cada vez más las empresas iban a ser sujetas de más expectativas por parte de la sociedad y las comunidades. Denos más, denos más. Regale, reduzca impactos y ahora tenga en cuenta los impactos de toda su cadena de suministro. ¿Listo? Entonces esto se los explico es porque es la base de lo que vamos a ver sobre el estudio que les voy a presentar. Entonces es más fácil con el tablero. Muy bien, entonces vamos a ver un poco qué ha pasado en Colombia al respecto. Bueno, entonces, ustedes saben que la responsabilidad social, algunos creen que es un mecanismo para maquillar y a veces tienen razón, a veces no. A veces me parece que es como los ilusionistas. A veces se utiliza como un mago, que mientras el mago hace su magia, pasan dos modelos dando la vuelta. Entonces, mientras él está haciendo su magia, pues las personas que están viendo pues dan la vuelta mirando a los modelos y hace su magia y a veces puede funcionar para eso. Vamos a ver qué ha pasado
en nuestro país que ya comienzan a ver ese tipo de prácticas pues, bastantes importantes. Aquí ya nuestros productos salen, nos venden productos de afuera, hacen diferenciadores de productos con temas de responsabilidad social, incluso comienzan a vendernos servicios que tengan esas connotaciones, obviamente a ciertos mercados. Pero mire qué pasaba en el 95. Este es el estudio que hace el antiguo, el Centro Colombiano de Filantropía, que luego se volvió el CRE, con los Andes, y lo hacían con la base de datos de la ANDI, que habían 600 empresas. De esas, 131 contestaron. ¿Qué hacían en responsabilidad social? Entonces decían, mire, que tenían un imbalance social, el 53%. Una muestra de 131, que es el 21% de la ANDI en ese momento. 45 decían que tenían una política explícita de ayuda a la comunidad. Entonces entendía la responsabilidad social como eso. La presentación se las voy a dejar para que María Carolina se las comparta. Porque es que a veces veo que siempre que se pone a anotar, le digo, no, pues más bien las presentaciones son para eso, porque las tengan. Muy bien. Y mire que entonces cómo la ven, ¿cierto? Que eso ayuda a la comunidad y hacen balance social. Como lo exige todavía la superintendencia, hay una ley todavía que está vigente que dice que de cierto tamaño las empresas tienen que ser un balance social. Que no, pues ya es algo como olvidado, ¿no? Que no se cumple. Y mire, dice que los mecanismos preferidos son donaciones en efectivo, donaciones en especie, cofinanciación de proyectos, creación de fundaciones, préstamos blandos y canjes publicitarios. ¿Dónde ven eso ustedes en estos grupitos? Evidente, ¿no? Está evidente la lógica con la que comienza a funcionar. Vamos a hablar de el primer grupo. Luego, el CRE, ahora ya el CRE, con Ipsos Napoleón Franco en el 2006, hace la línea de base de la responsabilidad social con 737 empresas. Entonces, ¿qué les pregunta? Dice, mire, el 42% de los empresarios cree que tienen un alto conocimiento sobre RSE. Ya vamos a compararlo un poquito con lo que había antes. Eso es lo que no hacen los periodistas. El 12% tiene un conocimiento alto sobre las prácticas de RSE en otras empresas. Y dice que los empleados también tienen un alto conocimiento y la RSE significa trabajar con empleados y con comunidad. Entonces hay como un cambio entre, sigue manejando la comunidad, pero ya comienza a haber algo interno, ¿cierto? Pero está aquí en un punto como intermedio, apenas con unos conocimientos básicos y demás. Estamos hablando del 2006. Y vamos a hablar del 2012, ya creo que está la información del 2013. Entonces, la superintendencia, como parte de un informe que presentan todas las compañías al final del año, presenta un informe 31, es el informe de prácticas. Hubo así decían algunas preguntas en el inicial, pero las preguntas que se construyeron en ese momento tenían unas calificaciones de autoevaluación, que no creo que en ese caso sean muy convenientes. Porque si uno se quiere averiguar, se quiere evaluar y frente a un tema obligatorio, pues se va a evaluar de una manera bastante alta. Entonces hicimos un cambio importante en la manera de evaluar este ejercicio y comenzamos entonces a trabajar un tema de responsabilidad social y tema de anticorrupción en esa misma encuesta. Y tenemos los resultados. Entonces le preguntamos a los empresarios que si conocían sobre la responsabilidad social, sobre ese concepto. Entonces miren los datos. Dice que el 14% no tienen ni idea, el 20% lo han oído hablar, el 54% ya saben lo que significa y el 12% están muy informados. Lo que se refería a María Carolina ahora es que en todos los periódicos decía, los empresarios se rajan porque el 12% lo conoce, desconociendo el resto. Ah, y también diciendo que lo decía era yo. Porque no era el que le decía a ellos, sino según el profesor Yepes. Entonces, lo que uno puede ver es que tenemos un 86% que ya conoce por lo menos el concepto de responsabilidad social y esto es una muestra de 122.000, ya les voy a decir la muestra exacta, 22.266. Estamos hablando, eso es casi un censo sobre la base de la muestra. Ellos tienen 25.000 más o menos empresas en su base, 24.000 algo. Casi todas las contestan. No necesariamente, generalmente es el contador el que hace esto. Eso lo hace generalmente es el contador. Los representantes legales lo hacen cuando son en empresas más pequeñas. Como ustedes saben, este es un informe
súper extenso, tiene que contar cada una de las transacciones que realizó en el año, bueno. Entonces lo que podemos ver ahí es que hay algún avance en temas de conocimiento. ¿Qué hacen acciones de responsabilidad social? El 38%, perdón, dice que sí. O sea, 85.000 empresas reportan acciones de responsabilidad social. O sea, un número ya importante. La clave aquí es de ver qué es lo que hace. Aquí tenemos un listado de 15 diferentes modalidades de responsabilidad social que están incluidas en estos dos grupos. Las primeras 5, ustedes ven ahí arriba, que tienen que ver con temas de voluntariados, de beneficios con productos con causa, venta de productos con causas nobles, se me escapa el nombre, no, ¿cómo se llama? No, mercadeo social no, sino mercadeo con causa. Mercadeo con causa, mercadeo social, apoyo a fundaciones, donaciones, vinculación a proyectos sociales y comunitarios. Estas modalidades, entonces estaban que están aquí en el grupo 1, que aquí nunca se mencionó ni nadie tenía por qué saberlo. El resto tiene que ver con las que tienen que ver con las acciones dentro de la empresa, al interior. Relaciones con los trabajadores, respeto a los derechos humanos, transparencia antimonopolio, aporte económico positivo a la economía local, reducción de su impacto ambiental. Y ahora, el azul es la que no, si no realiza acciones. Y rojo es que sí, aunque realiza acciones pero informales. ¿Sí ve cómo comienza a desplazarse? El rojo está mucho más claro. Estamos viendo cómo nuestras empresas han comenzado a tener esa trayectoria. Es decir, a ver que dentro de su organización y dentro de sus propios impactos. Lo que no es la solución, pero es muy conveniente. Pues para todos, mejor dicho, porque desde la fuente se reduce el daño, no se compensa. ¿Qué problema hay? Pues que no es muy formal, ¿no? Realizan acciones. Van a ver entonces los problemitas. Solo el 12% lo reportan, o sea, lo documentan lo que están haciendo. El 16% tienen políticas para eso. O sea, que llega a su nivel táctico, señor. ¿El estudio se puede filtrar por el tipo de empresa? Se puede filtrar por el que sea. Es interesante ver que de pronto un altísimo porcentaje son MIPYMES y exigirle de pronto a las MIPYMES este tipo de prácticas. Bueno, esta base de datos son en las empresas más grandes del país. O sea, en las supersociedades. Es decir, que en Colombia, en las cámaras de comercio hay más o menos 780.000 empresas. Incluso hay en total hay 2 millones de unidades productivas. Las 25.000 más grandes son de esta base de datos. O sea, no hay micros acá. Y las pymes son las más grandecitas. Son las que hay ahí. Claro, ahí podríamos mirar por sectores y demás. Ahí todavía hay un tema importante que trabajar en esas bases de datos. Bastante fuerte. No son muy formalizadas. Las acciones en su mayoría son de manera esporádica e intuitiva. O sea, como que vamos haciéndolo ahí y ya comienzan a haber algunas que son planeadas y periódicas, pero no tienen recursos destinados, no son muy formales. Bueno, en general nosotros no somos muy formales. Aquí vamos a ver un poco de motivaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Los empresarios sienten que la responsabilidad sirve para tener una buena imagen y reputación y mejores relaciones con los empleados. Está corrida en el 85%. Mejores relaciones con los empleados. Eso es como que lo sienten por ahora. Que también es otro problema porque no se ve el tema no es muy estratégico. ¿Qué dificulta? Pues imagínense la sorpresa. No genera ingresos y sí aumenta costos. ¿Cuál es la lógica de los empresarios? Es que por eso le digo que eso es lo más importante del mundo. O sea, no creo que haya nada más importante. La formulita de los ingresos menos los egresos igual a la utilidad. Y no importa que usted sea un CEO que vaya en avión y hable así, o un señor muy humilde de que tenga una panadería en un barrio popular. ¿Qué van a estar pensando? Pues lo que entra, lo que sale y ya. Entonces les digo a mis estudiantes, yo soy administrador y solo he estudiado administración en toda mi vida, pues que es un poco la ciencia de la administración, con el respeto de mis colegas administradores. Vendo caro y compro barato. Y ese es un poco el problema. En el estudio de transparencia que hacemos de corrupción, los empresarios dicen exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién compra porque un producto sea transparente? Y si me implica costos importantes. Entonces,
tiene que ver un poco con la estrategia del negocio. Claro, no lo ven de una manera estratégica, sino me tocó hacer esta vuelta, que sea a largo plazo, que yo pueda ver una oportunidad de diferenciarme. Ese tipo de cosas no las ven mucho. ¿Señora? No sabemos el nuevo no tenemos todavía las cifras. ¿Cómo sí, sería algo interesante ver con los impuestos. Pero yo creo que las empresas no tendrían mucho que ver. Ahí tendríamos para los impuestos tenemos que ver nosotros. Porque los que nos cobran los impuestos son ahora nosotros. ¿Disminuyó? Sí. A la que yo tengo, si usted donaba, le digo con nombre propio, pues porque lo dice el estatuto tributario, 130% a la Fundación Matamoros. ¿Sí? Viene con nombre propio en el estatuto y por eso lo menciono. Usted le da 100 pesos a la Fundación Matamoros y ellos te dan un certificado por 130. Que es pues, conveniente para cualquiera, ¿ok? Y ustedes saben pues, cómo funciona esto y cómo funcionan los flujos de caja y cómo yo dono la donación en qué momento del año, pues para aprovechar absolutamente al máximo. O sea, el tema financiero ahí es muy, muy importante. Pero no sé si haya cambiado eso. Es decir, educación era 100%, en la tabla que tienen es educación 100%, salud 100%, y hay unos que tenían 90 y pico, otros 90 y otros 80 y pico, no recuerdo muy bien. A eso que el gobierno recibe, entonces sería como el 34%, ¿les gustaría que exigiera entonces? Ah, ok. Sí, porque uno puede donar hasta el 30% de su renta líquida. Hasta ahí. O sea, si realmente lo que hace usted es que usted lo paga, es como pagarlo anticipadamente, ¿cierto? Es como un prepago. Yo lo pago anticipadamente y cuando me toca pagar mis impuestos, yo ya lo pagué. ¿Ok? Pero a menos que sea con la Fundación Matamoros, yo no es que deje de pagar como un contribuyente. Posibilidad de gestión. Ah, claro. Y es una cosa maravillosa. Claro, y además que a través de las fundaciones, pues ustedes lo saben, los costos de transacción son mucho menores, ¿no? Es decir, ustedes son más eficientes, tienen mayores capacidades que el mismo gobierno nacional, tienen una burocracia mucho menor, entonces se reconoce porque es que genera una mayor eficiencia en el sistema, reduce los costos de transacción y apoya las actividades del gobierno. Tiene un problemita, que es que no tenemos sistemas de información para poder articularnos, pero funciona de esa manera. Deducción de impuestos es insuficiente, dicen, sí. Sí, el número importante, ¿no? No me había puesto a mirar eso. Claro, que el mercado lo premie, pero tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? El tema del consumo responsable. Sí, de acuerdo. De acuerdo, por supuesto. Si una señora con 3 hijas no va a poner zapatos que protejan el medio ambiente. Ella tiene que sacar zapatos baratos. Sí. Sí, es un tema más complejo. Sobre sistemas que están vinculados, aquí obviamente gana por un amplio porcentaje las normas técnicas. A las empresas les gustan son las normas técnicas, las otras iniciativas son prácticamente insignificantes. Iniciativas como el Pacto Global, principios ecuatoriales, todo ese tipo de cosas son muy poquitas. Es que principios de los PRI, ¿quiénes están ustedes en bancos colombianos? Solo ustedes, nadie más. Bancolombia es el único que tiene los principios ecuatoriales, de origen colombiano, pues. O sea, esas cosas son... Bancolombia, de los principios ecuatoriales de origen colombiano, pues las internacionales sí lo tienen en sus casas matrices. Pero aquí solo Colombia está, principios del Ecuador está Bancolombia y principios de inversión responsable está la Caja Social, los únicos. O sea, esos son temas son muy particulares, de intereses muy particulares. Hay en este momento, en el GRI no sé cuántas hay, estaba pensando en el pacto, son 430 empresas. O sea, del 1% de los 22.000. Yo creo que GRI, hay muchos que utilizan indicadores GRI, pero a su acomodo, digámoslo así. Pero no están certificados ni están... O que lo reporten ya.
Pues la mayoría que he visto ahora es que están haciendo los informes, pero no lo están publicando. Pienso que cómo les está yendo y demás, porque no están un poco inseguros respecto de cómo se maneja. Que eso es un tema básicamente de capacitación, de cómo manejan los temas. Porque lo que estaban haciendo con los informes, y lo prepara el mismo Global Reporting Initiative, es poca transparencia. Yo acomodo los indicadores a como sea más conveniente para mí. Ahorita está el GL4 y ahí ya el tema es un poco menos complicado. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a hacer los indicadores, pues los indicadores realmente muchas veces no se ajustan a lo que es tu empresa. Entonces tienes que comenzar a mirar cómo lo cuadras para poder reportar, ¿cierto? Ahorita el GL4 tiene una modificación que hace un poco, simplifica un poco ese tema y hace que el tema sea un poco más transparente, digamos así, un poco menos rígido para las organizaciones. Esperar a ver qué pasa. Plan de la materialidad. La materialidad. En 2 años, pues podemos a funcionar, vamos a ver cómo se puede poner ahí, pero yo creo que es mucho temor todavía a este tipo de cosas, desconocimiento por parte de los empresarios, y obviamente tiene gente que le ayuda dentro de la compañía. ¿Cierto? Pero ellos son muy precavidos, oye, vamos con calma. Lo que pasa es que suele suceder este tipo de cosas, entonces tú decides correr el riesgo y reportar. Eso llega a las manos de un periodista que no tiene contexto, no sabe cómo leerlo y entonces comienza a sacar cifras aisladas y dice el Banco Caja Social decayó, se fue en detrimento de no sé cuánto, pero no tiene ni idea el contexto ni por qué se hizo, y entonces el tema reputacional con nuestros medios tan responsables pues puede ser un golpe inmenso. Lo otro es que con las normas técnicas es una exigencia. En el momento en que tú estás participando con entidades del Estado que esté certificado con ISO 14000 o con ISO 9000, te va a agregar puntos. Y sección de mercado, claro. Pero a pesar de eso del mercado que tú mencionas, es curioso que no más tengamos ese porcentaje, ¿no? Súper bajito, ¿no? Si estamos hablando de temas de competitividad del país, son fuertes, ¿no? Pero ahí te digo, ¿es una o todas? O sea, ¿alguna o todas? No, alguna. ¿Tener alguna de esas normas técnicas o tener todas? Ah, no, alguna. Alguna, claro, sí, en alguna. Cualquiera de estas. Usted puede tener, tienes normas técnicas en general, tales como. Es bien bajito, esos temas. Aquí ya, para que vayamos terminando, tiene que ver con motivaciones. O sea, lo que está claro es que los empresarios, con lo que hemos visto, es que los empresarios sienten como obligación moral o tienen algún tipo de aporte, ¿cierto? No está claro. Incluso aquí, un poquito más alto, más bajito, está el tema de estrategia. Pero igual está claro que para generar no es estratégico para las compañías, lo que tiene un grave problema, ¿no? Porque a menos que esto sea estratégico para la compañía, le permita maximizar su utilidad, entonces va primero a reducir su impacto y va a volver esa reducción de impacto a un negocio. Y entre usted reduzca la reducción de impacto a un negocio, pues el empresario se va a motivar para que haga menos impacto, pues ganar más plata. Eso pues motiva a cualquiera. Como los estudiantes de los quizzes y ese tipo de cosas los motiva mucho. Lo mismo para los empresarios. Entonces, creería yo que un poco el tema ahorita es ver cómo primero, pues los gerentes de responsabilidad social comienzan a ser más estratégicos, la formación, porque es que la mayoría de ellos se dan cuenta, por ahí la revista RS hizo como un estudio, entonces miró que la mayoría de los perfiles de los gerentes de responsabilidad social, ahí sí lo que me acuerdo, del último comité lo presentaron, pero no lo han publicado todavía, o sea que es un chisme así por ahora, era como, la mayoría son mujeres, o sea, casi 99%. Soy uno que otro hombre aquí, estamos por aquí de casualidad. Los cursos que doy son de mujeres, entonces por eso tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con lo que decimos. Casi siempre de primer empleo y comunicadoras sociales. Obviamente pues los gerentes de responsabilidad social, es más o menos en ese perfil. Entonces hacen cosas muy bonitas pero no un poco estratégicas. Entonces yo creo que hay un tema importante ahí en la formación de los gerentes de responsabilidad social. Claro. Claro, pero el asunto es que tiene que tener gente interna que sea la que jalone. O sea, el presidente le hace caso al que esté liderando el tema, le diciendo, bueno, métale la ficha. Mira, el otro día hacíamos un programa que se llamaba ERCE, una cosa así, que era la Escuela de Responsabilidad Empresarial, que era los Andes, éramos los Andes, la Javeriana, el Rosario y nosotros.
entonces que era con Roberto Gutiérrez, con el profesor Hoyos, que en paz descanse, con Beethoven Herrera, y damos clases a la gente durante 16 horitas, ¿cierto? Los viernes, eso era gratis que para pymes. Tuvimos, por ejemplo, una estudiante que me acuerdo mucho. Ella era comunicadora, bastante jovencita, se fue después del curso, los buscó a todos, buscaba aquí, buscaba allá. Ella hizo unos cambios importantes en la empresa donde estaba trabajando y por ahí la veo dando conferencias y charlas y trabajando en temas importantes. Entonces creo que es que sensibilizar un poco, llegar a esos presidentes como tú estás diciendo, es un poco más difícil. Cuando están estos señores aquí moviendo la base y cuando son bien líderes, pues comienzan a hacer unos cambios importantes. Y creo que ya, y eso está. ¿Anterior? Ahí. Y entonces dice aquí que y ahí pues, lo que pasa es que el tema de las leyes es un tema supremamente complicado, ¿no? El sistema financiero lo tiene la ley 378 del 2009 y no todos hacen sus reportes, así que el 31 de marzo tienen que informar qué es lo que están haciendo. O sea que significa que tienen que hacer cosas. Yo creo que el tema de mercado es más llamativo, más fuerte, más motivante. Que pues al final las leyes, tú sabes que son débiles en este país, sobre todo son fuertes en las leyes, pero la aplicación puede ser un poco... Pero ¿usted qué opina? ¿Qué tan realmente reconciliable es ese dilema entre generación de ingresos y utilidad en el momento en que las acciones, digamos, de transformación social entran en conflicto con ese fin último? Tiene que haber un mandato desde muy arriba, por eso yo voy, tiene que haber una línea de presidente, recibo para poder transformar algo que está en contraposición con la razón de ser de la empresa, de la generación de... Precisamente por eso, o sea, como en el sistema como está funcionando y como vemos las cosas en este momento, no es posible, o sea, a menos que se vuelva estratégico, pero comienzan a volverse cosas muy estratégicas al respecto. Es decir, el reducir los impactos se pueden volver estratégicos y ellos pueden inventarse nuevos mecanismos para hacerlo y cada vez inventan nuevas cosas. Y cada vez salen nuevos programas, el tema del consumo comienza a promoverlo. A mí realmente esos temas no me preocupa porque cada vez hay más gente que está mirando en eso, ¿cierto? Y ahora comienzan a ser empresas B, las empresas sociales y comienzan a ver y ellos van a entrar a competir con eso y las otras empresas tradicionales no se van a quedar atrás. Realmente no me preocupa, lo que sí me preocupa es que al final este discurso tiene unos problemas de fondo muy fuertes y tiene unos límites totalmente, o sea, estas son soluciones subóptimas frente a los verdaderos problemas que tenemos. Entonces, ahí donde sí creo que hay preocupación porque no los vamos a suplir de una manera. Y la gente no está preparada para esas discusiones. El otro día estuvimos, como para poner un ejemplo, estuvimos en la Agencia de Cooperación Española. Entonces hicieron una capacitación para ONGs. No para fundaciones empresariales, y no querían muchas fundaciones empresariales, sino ONGs, y fueron algunas. ONGs serias, o sea, no estoy hablando de ONGs de las que ustedes conocen que hay por ahí, sino ONGs serias, grandes, y estaba un alto representante del gobierno nacional. Al final hicieron un panel, nos invitaron a varias personas ahí a dar una postura al respecto y ellos comenzaron a participar como cierre de su curso. Le preguntaron al altísimo representante del gobierno nacional acerca de la pobreza y el representante no atinó más que decir que solo le preguntaran por unas cosas, que era por las 360.000 familias en acción, por nada más. Él no tenía ni idea de nada más que decir y solo con acciones hacían y demás. No tenía nada más. Y no tuvo cómo soportarle ni verificar o cómo mirar cómo estaban reduciendo en general la pobreza de todo el mundo con los argumentos que tenían estos señores. Y cuando generalmente también cogen un gerente de responsabilidad social, pues no están preparados para eso porque es que están montados sobre la parte bonita, pero no sobre la otra parte que no está tan bonita. Entonces para hacer esto hay que prepararse y solamente cuando uno tiene clara la parte tan feita es la donde puede generar cambios. Porque hacemos clase en la especialización en responsabilidad social, por ejemplo, y entonces miramos estos grupos y nos ponemos a mirar cuáles son los límites que están ahí. Entonces ellos son personas muy motivadas, interesadas, y pues estamos cambiando el mundo.
Y cuando miramos los límites, pues quedan un poco tristes. Y yo digo, pues lamento ser como el portador de tan malas noticias, pero no matéis al mensajero, porque yo no tengo la culpa. Pero solo con gente consciente podemos mirar que se pueden hacer ese tipo de cambios. Yo digo, esto tiene límites, está muy limitado, pues hagamos algo mucho más. Y todo lo que hacemos es poquito, porque tú mencionas, tenemos como tapados los ojos frente a lo que está bien y lo que está mal. Fue la ruta que escogimos. Entonces, hasta los límites llegan ahí. No porque es que el presidente no hay presupuesto. No porque el presidente no dice. Si cuando hacemos las estrategias de responsabilidad en las empresas, toca sacar al presidente de la compañía. Lo que no se puede dejar, que quede ahí. Eso supera hasta el mismo presidente. Claro. Eso tiene que venir de la Junta de Gobierno. Eso no... Claro, tenemos una lógica ya metida en la cabeza de muchos años. y que esté metida Dentro del sistema, dentro de los sistemas de desempeño, dentro de los indicadores, eso tiene que estar metido ahí. Si no está metido ahí, no funciona. Y muchas veces, digamos, hay una discusión sobre la mesa y acá, digamos que en los escenarios donde nos hemos encontrado en la fundación, a veces no es muy bien recibida, o nuestra postura no es muy bien recibida, porque nosotros decimos lo mismo. Cuando usted necesita organizar su casa, ¿cierto? Para no molestar a los vecinos, para no inundar el edificio de abajo, lo único que puede hacer los cambios y que conoce exactamente cuáles son sus rutinas, sus estrategias, sus importantes, es usted mismo, ¿cierto? Muchas organizaciones llaman asesores externos para que les ayuden a organizar el tema de responsabilidad social, ¿cierto? Entonces tú le pagas a un asesor externo para que te diga cómo organizar tu casa. Sacan de la nevera estos vegetales, sacan la carne porque esto te hace daño, quita el yogur, pongo la cápsula, lo que sea. Pero es donde tú vas a vivir. Es tú quien maneja la gestión, es tú el que sabe qué es importante y qué no. Entonces, terminan las asesorías, el modelo no se puede implementar. No se puede. Porque a mí me dijeron que hiciera eso, porque le dijeron que hiciera eso. No tenía la primera idea, eso fue la receta que nos trajo el asesor. Entonces, cuando nosotros, ¿qué pasa en la fundación? La fundación siempre, la estructura, digamos, dentro de la estructura, hay un entendimiento muy claro de lo que es ICE, Pacto Social Empresarial. Allá no se denomina responsabilidad social sin impacto. Medimos los impactos positivos y negativos de cada uno de esos impactos internos y impactos externos. Tenemos todo el tema de la política de cultura organizacional que se desprende en unos temas específicos de salario justo, de formación, de capacitación, de comunicación y de estrategias de medición de desempeño. Porque eso está en cultura y es para todo el mundo. ¿Y eso de dónde viene? Del Consejo Social y del Consejo Directivo. No viene del presidente. Lo pasa por eso. ¿Quiénes lo implementan? Pues todos y cada uno de los trabajadores de la organización. Por eso cuando la fundación y sale trabajada en absolutamente todas las encuestas, nosotros salimos grabados en todo, que nos dicen, ustedes tienen un área de responsabilidad social. La respuesta es no. ¿Quién es el encargado de la responsabilidad social? El Consejo. Ellos son los que dictan las políticas, ellos son los que dan los lineamientos. Eso baja al tema de indicadores de desempeño. Y yo, que soy la coordinadora de impacto social empresarial, lo único que hago es recoger la información de la empresa. ¿Entonces esto es el reporte? ¿Esto es el informe? No, ya me llegó. Yo hago el reporte, pero ¿cómo hago el reporte? Pues pidiendo la información a las diferentes áreas. Pero si tú me dices a mí, ¿y quién es su equipo? Yo no tengo equipo. ¿Quién es su jefe? En el caso de la Fundación Social, No nace con la concepción social, o sea, nace por eso. sí, por Pero lo que supuesto. pasa hoy es que pasan esta cantidad de empresas que están creando. Pero mira, es cierto que nació así la construcción de la fundación, pero es que la fundación no se maneja con una perspectiva fundacional o de no lucro, pero no pérdida. Y allí todos y cada uno de los proyectos y todas y cada una de las empresas están bajo el mismo concepto. El banco no puede producir pérdidas, ¿cierto? Es una empresa de la Fundación Social, pero se maneja bajo esa misma estructura, con ese mismo pensamiento
se miden los impactos, se gestionan los impactos y ese informe de gestión o ese balance social lo que sirve es de herramienta de gestión y de medición interna. Que guste o no guste afuera, que vaya o no vaya con los indicadores del GI o con los 10 principios del Global Compact o con los del WESMI o con todos los otros que han salido, pues eso es una herramienta más que tú tienes y la puedes o no utilizar. Pero de dónde viene el concepto y cómo se entiende, eso solamente lo pueden saber los que dan los lineamientos y el trabajo de la empresa. Es una dinámica. ¿Y que no haya el comité o que la junta? La junta directiva y el consejo social. Oye, Gustavo, nos teníamos en la junta pasada la discusión de qué tanto la inversión extranjera puede afectar más la responsabilidad social. Donde el ánimo de esos extranjeros es distinto al de las acá sentadas, una compartida, una social. Las situaciones familiares se notan. Entonces, ¿qué tanto puede cambiar esa relación? Uno podría filtrar, tú lo contás ahora, entre aquellos que son de capital netamente nacional con aquellos que tienen capital extranjero para ver si... Tenemos en la base de datos, tiene el origen. El origen, que se podría, bueno, sería muy bueno, sí. Hacer un filtro para ver qué tanto, cómo piensan las extranjeras, que seguramente estoy segura que no van a... No sé. Pues ahorita es lo que hacen para la solución, sobre todo de este tipo de empresas. Outsourcing y responsabilidad social. ¿Usted ya le presta el servicio? Hágale ya con responsabilidad y digo que se la suya. Son operadores, mira, hay un problema inmenso ahorita en la fundación tiene los proyectos directos. Hay uno en Soacha, para dar un ejemplo específico. En Soacha, la fundación tiene un modelo de intervención que está metiendo el modelo de alianzas público-privadas con Asumuña, con los empresarios de Muña, con la alcaldía, etcétera, para fortalecer esa comuna 1 que está absolutamente aislada, porque además no tiene ni siquiera vías de acceso. Cuando llegan los empresarios, ¿con qué se encuentran? Está la cooperación alemana, está la cooperación española, están 10 descansos, hay como 8 o 10 grupos trabajando. ¿Qué están haciendo las personas? Entonces la fundación llega y les dice, mire, hagamos algún parque de innovación, miremos qué pueden hacer para que ustedes creen capacidad. Y la gente dice, mire, yo desayuno en el sitio, en el comedor comunitario que paga la cooperación española. Después me voy a pies descalzos y allá me regalan zapatos. Entonces yo a mis niños ni los baño ni los visto y los llevo allá y tienen zapatos. Y que les llevo un lavado, de pronto no le ven. Entonces después paso al comedor de la cooperación alemana y entonces ahí almuerzan. Pero en cambio en la noche voy al comedor comunitario que da la alcaldía y ahí ellos quieren salirse de eso cuando no tienen que hacer nada, comen muy bien, les regalan 7, 8 pares de zapatos y otro. Fíjate con lo que estuvimos hace 15 días acá con los indígenas. ¿Con qué, perdón? Con los indígenas. Y los indígenas pensaban lo contrario. No queremos más ayuda especialista, queremos que empiecen, aunque también es como el punto de la comunidad, los indígenas decían lo contrario. No queremos que nos sigan llevando en Shure para la nutrición, queremos más bien que nos ayuden a vender muy bien estas mochilas. Porque sabemos que con eso vamos a tener la alimentación que tenemos, que buscamos nosotros. Entonces empiezan a ver la diferencia de comunidades también de que tanto quieren depender y hay unas que dependen mucho más. Sí, lo que pasa es que la misma cooperación muchas veces, ¿qué es lo que dice? Yo no vengo aquí a hacer capital semilla ni a hacer, yo acá lo que vengo es a donar y lo voy a donar por medio de los comedores. Entonces si a ti te dicen eso, pues entonces sigan dando comida. Y que está mal, es una buena articulación. Sí, lo que pasa es que si tú tienes allá todos esos recursos que son una gran cantidad de recursos, ¿por qué no hacerlos de una manera diferente? ¿Por qué no crear capacidades en vez de dependencia? Usted tiene un problemita grave, muy grave. Porque ustedes, como les decía, tienen un papel muy importante y reducen los costos de transacción en el sistema. Es la misma plata de todos, ¿cierto? Cada vez que no paga una empresa, le da a una fundación, entonces el Estado recauda menos, ¿cierto? Lo puede ejecutar mejor, pero no necesariamente lo hace. Ya vieron lo de Bono, ¿no? Está en los periódicos. Que Bono solamente, la fundación de Bono solo da el 9% de lo que recibe para los niños del África y el resto es para publicidad y para regalos. Que puede pasar ese tipo de cosas, pues que no son siempre, pero que son grotescas.
pero lo realmente grave está en el manejo de la información. Tú lo mencionabas clarito. Imagínense que llegue esta fundación y ayuda a estos niños. El Estado llega y ayuda a estos mismos niños y luego estos ayudan a estos mismos niños. Y cuando ve la gente esa situación y aprovechan el desorden, pues corre despavorida para allá. Y comienza entonces a crecerse un grave problema y donde están los problemas graves están ahí. Por eso, en mi humilde opinión, el problema no es ir sobre las manifestaciones de los problemas, sino sobre las causas. Porque al final la gente pues, no necesitaría que le ayude a nadie. Que cada uno tenga para pagarle a sus hijos su colegio y comprar los cuadernitos y no necesita que ninguno le regale un cuaderno para que ellos puedan ir a estudiar. Si el Estado con los impuestos hace las cosas, no necesitaríamos a nadie. Claro, ¿para qué? Cada uno va a su escuela y a su colegio y le paga, y cada uno va y no necesita que nadie le ayude a nadie. Cada uno debería ser autosuficiente. Entonces ahí donde ustedes están en ese mundo y donde la información pues comienza a generar unos costos de transacción importantes, pero creo que si no hay un sistema de información, pues se pueden comenzar a cambiar las cosas. Y a mí me preocuparía pues por cómo se maneja ahorita el tema de los impuestos, cómo se manejó. El presidente los organiza o hizo la propuesta y los organizó como quiere. Pues esa fue la discusión que tuvimos en el Nogal el año pasado, hace un año. Ayer terminó el del Nogal. La discusión, la viceministra nos dice, yo casi lloro. O sea, me metí las manos al bolsillo porque decíamos meternos la mano al bolsillo por los más pobres. Y yo, pues claro que hay que ayudar a los más pobres, yo no sabía qué más de entregarle. Pero el asunto, lo que no nos dijo la señora es que desde la base tributaria se tenía que ampliar. Y iban a ser desde 2.300.000, ahora pusieron desde 3.200.000. Sí. Pues porque Colombia es muy poquito, pero obviamente porque hay poquita gente que tiene altos ingresos. Pero entonces, ¿cómo se reduce? Muy bien, desde 3.200.000 la gente comienza a pagar los impuestos con tablas, a pagar hasta el 33% de sus ingresos. Entonces uno dice, claro, la lógica es que el que más gana, más paga. Está muy bien, en otros países incluso cobran más. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quiénes ganan más? Entonces, las empresas sí se les redujo, ¿cierto? Pero en este país no se le cobra ni las utilidades ni los dividendos de las acciones. Así que los que más ganan, pues no los pagan. Y como sus empresas se les recorta, entonces van a ser menos. Entonces, solo los de la mitad son los que van a pagar, porque los que están aquí pues no van a pagar. Entonces van a pagar mucho más. Okay, la presión está mucho más sobre esos. Y de pronto entonces van a comenzar a trabajar sobre el tema de las donaciones y demás, pues porque es un dinero que no están recaudando. Okay, entonces, eso es una posible amenaza que se puede presentar cuando comienzan a hacer este tipo de efectos. Aquí no pasó nada, se cambiaron los impuestos, la gente quedó contenta. Hasta la semana pasada fue efectivo la ley, pues eso tiene el decreto de ley ya fue efectivo, entonces ahora están haciendo en todos lados pues, los recortes, ahí donde la gente pues, lo va a sentir de verdad, quiénes van a pagar eso. Entonces comienza a tener unos problemas muy graves. Y a mí me parecería buenísimo que uno tuviera que pagar lo que tuviera que pagar. Pero pues si sale a la calle y le toca a uno pagar, eso, la seguridad la paga uno aparte. La salud aparte, la educación, todo esa parte. Entonces tenemos unos problemas graves y comenzamos entonces todos a tratar de buscar más salidas y hacemos más ruido en vez de dar soluciones. Entonces yo creo que tiene que ver más con entendernos entre todos. Sí, ustedes que son de Compartamos, que es un grupo grande que hacen consultoría, ¿cómo ven estos retos que ustedes hacen? En las consultorías tenemos la ventaja de que cuando llegamos ya son empresas convencidas y tenemos normalmente acceso a la junta directiva y el equipo directivo donde se ha impulsado. O sea, hemos tenido mucha suerte de que no han sido proyectos aislados de un área de responsabilidad social cuando hacemos estas transformaciones de empresas, sino que vienen como un mandato de presidencia. La implementación sí ha sido muy difícil, porque de pronto en la planeación estratégica se toman algunas decisiones, pero solo cuando ya entran a los modelos de evaluación o de gestión es que la gente dice, no, pero como si no hubieran puesto atención en todo el proceso hasta que ya no los empiezan a medir al respecto. Hay una cosa que me parece también, es que uno no puede mirar eso en el vacío y para una empresa ser socialmente responsable aisladamente es muy costoso. En una conferencia de la ANSPE, Simon Sinek dijo que, por ejemplo, el primer informe de responsabilidad social auditado fue en el 97. Eso en términos históricos es ayer. Eso quiere decir que estamos apostando a sistemas de responsabilidad social como un mecanismo para disminuir las brechas sociales, que es como lo que en últimas queremos, pero realmente sin un marco institucional muy fuerte.
Entonces, cuando trabajamos con empresas, sí tratamos de moverlas a que sea estratégico, a construir, entre comillas, estrategias de valor compartido o iniciativas de valor compartido, cambiando los mecanismos de gobierno, cambiando las estructuras de reporte. Pero al fin y al cabo, y yo ya no te comparto, sino personalmente, yo creo que si uno no cambia el marco institucional en el que juegan las empresas para que se conviertan en internalidades, algunas externalidades, este modelo no lo veo tan sostenible. Es decir, si por ejemplo, uno ve por ejemplo en Ecuador, ya el gobierno está exigiendo a empresas, por ejemplo alimenticias, que no pueden tener alimentos no nutritivos en los colegios. Eso genera que las empresas se alineen mucho más rápido a de pronto iniciativas de responsabilidad social, de promoción de la nutrición, hábitos de vida saludables. Como que la innovación social, uno siempre cuando ve los papers, siempre es en países en vías de desarrollo. Uno nunca ve un gran ejemplo de innovación social en los países nórdicos, ¿no? Es como si allá la forma de transformación social se da a nivel institucional de manera democrática con canales mucho más robustos. Entonces, yo creo que en las asesorías sí tratamos de encontrar ventajas competitivas, pero yo creo que a largo plazo sí hay una alineación muy grande entre el gobierno y entre las empresas para trabajar por lo mismo, y no sé si todavía hay esa articulación tan fuerte. Yo creo que nosotros como uniendo las dos cosas, muchas veces tendemos a mirar el problema desde la óptica, por ejemplo, comunitaria. Yo desayuno con los españoles, almuerzo con los alemanes. Internacional. Sí, y un poco diciéndolo, o retomando lo que decía, es la alineación, no tanto comunitaria, sino la alineación de los españoles con los alemanes. Si yo ofrezco desayuno y los alemanes se muestran almuerzo y tal, pues ese camino realmente es el camino más fácil. El problema no es comunitario, el problema es de la alineación entre los alemanes y los españoles y los que están ahí. Muchas veces la nación y la cooperación es perfectamente desorganizada, desarticulada. Y el problema no es comunitario. Bueno, y si no, yo supe la cooperación también, ¿por qué hay cooperación? Mira, hay de los temas más complicados que uno ve de la cooperación es la urgencia de ejecutar el recurso. Entonces tú comienzas a intentar hacer el análisis juicioso del proyecto para hacer la inversión y comienzan a tomarse los tiempos, pero es que ya, entonces hagamos ya un documento, hagamos un documento sobre qué, no, sobre la sistematización. Entonces gastan una cantidad de plata en una cantidad de cosas que tú dices, esa plata se perdió, esa plata no sirve, porque ya si no nos van a quitar, entonces los tenemos que ejecutar, y entonces desvirtúan todo, tú se supone que eres su aliado, se supone que debes tomar las decisiones con ellos mismos, y de pronto ellos pasan por encima de todo eso y te traen ya un documento en el que dice, y este fue el resultado de que si nada se ha hecho previo, si no es lo que se está buscando, si no está siguiendo los lineamientos acordados, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que eso sí va mucho más allá de las empresas y tiene que ver con el Estado, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y pensar cómo se puede organizar la cooperación entre la cooperación, porque muchas veces desvirtúa lo que todos nosotros queremos hacer organizadamente, porque además tampoco conocen la realidad, no conocen la idiosincrasia, no conocen la región, y es que Colombia es un país, lo que tú decías es oral. Una cosa es cómo es Soacha, que es una cantidad, son un grupo de personas desplazadas que lo que quieren es superar su día a día y ya. A un grupo de campesinos de Cauca que sí tienen un conocimiento o una formación para el campo o lo que sea, pues ellos no quieren lo mismo que quieren eso. Están buscando los mismos, o los indígenas, o las personas de la costa con todo el tema de lo que les va a llegar de infraestructura. Barranquilla ahorita está en construcción, todo, pero no hay empleo digno para que las personas puedan acceder a las viviendas. Entonces, ¿qué le va a pasar a Barranquilla? Pues va a quedar con una cantidad de construcciones vacías. Es lo que hemos analizado. Entonces, ese desconocimiento de lo regional, ese desconocimiento de lo comunitario y esa desorganización absoluta de la cooperación internacional, pienso que está haciendo un efecto que a la larga va a ser muy nocivo en el desarrollo.
frágiles los sistemas de información, porque no se puede acceder a saber, por ejemplo, en determinada comunidad cuántas instituciones de carácter público o de ayuda extranjera están generando los mismos procesos y las mismas actividades con respecto a. Entonces, si no hay un sistema de información que nos permita saber y poder generar una coordinación interinstitucional que apunte a generar esas capacidades y este desarrollo, pues vamos a seguir hacer por el hacer sin tener en cuenta en esa capacidad. Y el Estado no sabe, las mismas entidades del Estado no saben cuál lo están haciendo, no la tienen. El DPS sacó los términos de referencia hace poco para hacer un training social donde van a tener ese sistema de información, donde a nivel regional se va a poder saber cuáles son las iniciativas, qué tipo de proyectos para de pronto uno poder invertir mejor, más enfocado en las diferentes reuniones, pero sí creo que el training social, pero lo está liderando el DPS. Los primeros referencias los sacamos. Sí, los sacamos, pero no se ha convocado a nadie porque lo que ellos buscan es tener toda la oferta social. No nada. Pero digamos, nuestra discusión es si ha sido difícil con las 50 de tener todos los procesos actualizados. No tenemos un más, digamos, y lo hemos visto a la alrededor de la AFI, cómo ha cambiado un poquito, digamos, la articulación de las mismas fundaciones empresariales. Ya hay mayor articulación, ya saben dónde está, ya se hablan más, y que ahora hablamos como la AFI con los documentos. Pero obviamente es muy difícil lograr todo ese mapeo social. Hay esa iniciativa nueva que es NODOCA, todos quieren dar su mapa, la Universidad de Colombia quiere hacer un mapa. Hay miles de iniciativas que están apuntando a eso, pero es que tanto, si digo a todos los actores, empresas para educación están haciendo otros para educación, cada uno tiene un mapa. Digo, bueno, ¿qué pasa si nos ponemos de acuerdo y al menos cogen la base de la AFE, que tiene ya al menos 50 fundaciones más o menos actualizadas en proyectos, y saben dónde están? Empieza a mirar. El reto que viene ahora es, lo que me deja pensando mucho esto, es si ni siquiera estamos iniciando responsabilidad social, ¿qué va a pasar con todo el tema del conflicto social que se nos viene y de las zonas donde hoy no vamos a llegar a los territorios y ni siquiera estamos pensando en la responsabilidad social en el interior de las empresas? Entonces, el paso todavía, el reto que nos queda, yo quiero más asustar cuando leí el periódico. No, sí, porque ahí, fíjate que si uno hace un análisis detallado de la cosa, estamos más graves ahora. Estamos viendo que no hay responsabilidad social por el tema tributario y por el tema del crecimiento de leyes. Si yo, que pesar que nosotros hemos defendido en la AFE, es que tiene que ser algo voluntario, es un tema ético, del interior de los directivos, y que se vuelva algo obligatorio para yo ser responsable socialmente, creo que lo tenemos muy preparados. Hablamos de la Andalucía, ¿qué estará pasando en otros países de la región? Sin tener en cuenta, obviamente, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que están con unos gobiernos socialistas, pero ¿qué estará pasando en Brasil? Sería interesante como poder. Mira, con el concepto de sostenibilidad, por ejemplo, en Inglaterra, que se han puesto más patrones de obligatoriedad con el medio ambiente, el ISO 14000, sí se han generado empresas más socialmente responsables porque toca sí, pero porque hay una institucionalidad del gobierno que exige, por ejemplo, las empresas aéreas para cómo manejan el espacio aéreo, etc. Y en Europa es muy variado, entonces en Polonia es completamente lo contrario, nadie exige nada, entonces están trayendo un montón de inversión con muy poca regulación y están destruyendo recursos naturales, recursos sociales, etc. Entonces yo no sé si la obligatoriedad sea criticable tanto, digamos, o sea, es una institucionalidad que alinea las acciones de acuerdo al interés nacional, porque al fin y al cabo la cooperación tiene su agenda, la empresa tiene su agenda. Y no puedes. Y eso ahí es importante el tema de materialidad, por ejemplo, que está trabajando explica, digamos, en gran parte de eso. Tú no puedes meter todas las empresas en un mismo cajón. Entonces, es que tú tienes las extractivas que su gran impacto es el impacto ambiental, ¿cierto? Y pues el social, etc. Pero ¿qué pasa con las compañías de servicios? Por ejemplo, pongo el ejemplo del sector financiero. El sector financiero sí está, Asobancar está preocupada por hacer la educación financiera. Ok, eso hace parte de lo que pasa con la transparencia, qué pasa con los ahorros de las personas y qué pasa con... ¿No es más importante eso?
son grandes patronos para los que son de la compañía. ¿Qué pasa con la cadena de valor? ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué pasa con las regalías? ¿Quién hace? ¿Me entiendes? El impacto es muy diferente. Entonces uno, empresas, sí, pero los sectores tienen que ser vistos con una lupa completamente diferente y gestionar y legislar con esa lupa. Y ahí es donde los gremios tendrían, exacto, y es ahí donde los gremios tienen que jugar un papel preponderante, pero no lo hacen. ¿Qué crees que estuvo la ANDI frente a esto? Porque la mayoría de empresas son de la ANDI, la más grande. Estuvimos tal vez en alguna reunión en la ANDI hace algunos meses, entonces me pidieron que contara algo, pero no hablamos más con Víctor después de eso, más que lo que presenté ese día. Sí, porque incluso saqué algo de esto para la revista RS y para los estos de corresponsables. Y cuando vino de los corresponsables estuvimos en la ANDI con eso, pero más allá no... ¿Del gobierno? Pero yo considero que definitivamente tiene que haber un marco legal o tiene que haber un beneficio estratégico claro para la compañía. De lo contrario, digamos, partir solamente de la buena voluntad es demasiado difícil. Entonces preguntaba si era solo nacional o multinacionales con presencia en mucho tiempo en una empresa. Bueno, pues estamos hablando que estos son casi 20 años, ¿no? De trabajo, pero y mire dónde está los de la ISO que comenzaban a trabajar, o sea, sí falta muchísimo, pero para el tema de la responsabilidad social y que se involucre la gente y demás, no me preocupa. Eso va llegando su momento, ahora con lo de los principios de rectores de derechos humanos, entonces las empresas están vinculando más, están viendo muchos más riesgos, o sea, eso yo personalmente creo que no es mi preocupación, esto llegará, ¿ok? Y sensibilizar a la gente. Hay preocupaciones más de fondo, que tienen que ver con esas cosas institucionales que ustedes están mencionando. Estamos hablando de que no nos reconocemos nosotros como parte del Estado y que delegamos en los gobiernos. Ese tipo de cosas más de fondo son las que me preocupan, más que esto. Porque esto es lo que supuestamente busca es que lo solucione esos problemas, pero que no necesariamente lo hace, ¿cierto? Puede manejar un poquito el tema, se puede hacer mejor y se puede cambiar. Y alguien lo va a cambiar, con seguridad. El asunto es que hacia qué lo va a cambiar. Si es algo que queremos o algo que no, que es lo que más me preocupa. Porque cada vez las situaciones, en general, sentimos unas ciertas cosas convenientes, ¿no? Entonces cada vez tenemos más acceso a muchas más cosas. Pero otras sí uno no se da cuenta. Y lo digo es porque me tenía que ir a... Yo estudié en Leticia. Trabajé en Leticia en el 95, como yo soy javeriano, como teníamos el semestre social. Entonces me fui a Leticia a hacer mi semestre social. Entonces para vice uno le tocaba ir a ponerse una inyección, una vacuna. Y fui al CAMI de Chapinero, una cosa que había por aquí. Entonces usted iba y la trataban a la gente gratis y demás. No sé cuántos años después tuve que ponerme unas vacunas el año pasado para viajar y eso ya no existe. Allá está botado esa cosa, ya está totalmente botada. Entonces todos los temas tienen que ser privados, ese tipo de cosas. Entonces lo que yo me preocupo es que no tenemos un Estado, ni instituciones. O sea, instituciones cuando me refiero que nosotros estemos de acuerdo con unas cosas y que aceptemos esas cosas y seamos respetuosos con esas cosas. Lo de la responsabilidad social y eso, cada vez va a llegar y cada vez se mete en uno y cuando uno si mete nuevas cosas, el otros van a seguirla. Pues uno más a la articulación de lo que se haga alineado a las necesidades reales que existen. Claro. Yo no sé, Caro, ¿tú te acuerdas lo que dijo Antonio Navarro Wolf en el tema de los conflictos? Eso a mí me martilló en la cabeza y es lo siguiente. Yo dije, mire, yo pasaba por las fases de guerrillero, de exguerrillero y pues de gobernante. El tipo decía, cuando yo era guerrillero muchas veces tenía que servir de juez y los guerrilleros teníamos que servir de enfermeros, porque en esos sitios donde estábamos no había Estado. Entonces nosotros servíamos de jueces y de derecho, les ayudábamos a... Cuando yo fui exguerrillero, dijeron entonces que a mí me estaban persiguiendo para matarme, lo cual no fue cierto. Cada quien tiene que ser honesto, no matarme por haber sido exguerrillero, nadie. Yo los problemas que tuve porque me los busqué yo en el momento en el que hice lo que hice. Y después cuando fui gobernador de Nariño,
Allá había un grupo guerrillero que se llamaba las ONG, Organización Nacional Guerrillera o algo así, que quedaban en unos municipios cercanos a Pasto. Y digo, como yo conocí a la guerrilla, allá nos metimos con la fuerza pública y acabamos con ese grupo, mejor dicho, lo sacamos, salieron corriendo de allá. No había pasado un mes y ya estaban los rastrojos en esos municipios. ¿Por qué? Ahí está. Y lo decía también que No importa cuánta bala vas a echar, se te van a acabar las balas y otros. se te van a acabar. Mientras vaya estado, cada quien va a intentar poner su ley. Entonces, ¿de qué nos sirve a todos nosotros sentarnos juiciosamente a intentar subsanar esos vacíos estatales o gubernamentales? Mientras eso no cambie, la solución no va a ser posible. Mira, las leyes, sí, que legislen esto y que pongan obligatoria la responsabilidad social. Uno va a chequear los ISO 9000. ¿Cuántas empresas tienen los ISO 9000 puestos en un diploma? Cuando tú vas a ver los procesos, ¿es cierto? No lo es. Entonces acá podemos certificar, puedes sacar el palo para pegarle a las empresas por no cumplir. Mientras sigamos siendo antiéticos y mientras el Estado lo permita, eso va a ser algo de nunca acabar. Para que no se preocupen, no va a quedar así y salir muy deprimidos. Yo ya estoy acostumbrado a que salgan deprimidos. Yo leo a un señor que se llama Manfred Max-Niff, no sé si lo han oído, que es un economista chileno. El señor Max-Niff hace clases de estupidología en Harvard y en MIT. Entonces dice que la gente, hay dos cosas que son infinitas, que también lo piensa Einstein, que es el universo y la estupidez humana. Entonces él dice que tenemos una manera estúpida de vivir, en un documento que él tiene. Entonces dice que él se ha dado cuenta a sus 77 años de juventud acumulada que no puede cambiar al mundo, que ni siquiera una parte de él, pero que se ha dado cuenta que sí puede cambiarse a sí mismo y que no hay ninguna fuerza policial en el mundo que se lo pueda impedir. Y que podría producirse entonces también un hecho muy importante, es que si él lo hace, tal vez otros también lo hagan. Entonces, por ejemplo, pues no nos preocupemos, sino pues por lo que cada uno haga todo el día. Y él también dice que cualquiera de ustedes, dice, ustedes aquí, que estuvo en Expo Social, en el 2005, el primer, como el anterior, la antesala Colombia Responsable, decía, cualquiera que está aquí va a cambiar el mundo. Cualquiera lo puede cambiar. El mundo no lo cambia en las masas, lo cambia una persona. No sabemos quién aquí lo vaya a cambiar, ni qué vaya a pasar. Por tanto, es para saber hacia dónde vaya. Entonces, pues, ¿para qué nos preocupamos? El mundo tiene como 17.000 millones de años y las mismas moléculas, los mismos átomos están, los mismos. No se ha quitado ni uno, ni se ha perdido ni uno ni otro. O sea, hay que preocuparse. Unas reflexiones que eso nos permite al interior de la es replantear algunas cosas posiblemente y buscar unas estrategias completamente diferentes que también son válidas. Yo te diría mucho sobre todo articuladas, que no dejemos siguiendo de trabajar, que nos toca a todos, no seguir trabajando totalmente aislados, porque eso es lo que nos va a matar a todos, cada uno haciendo sus esfuerzos por aparte. Y generar indicadores de seguimiento articulados. Si usted está haciendo eso, ¿cómo lo está haciendo para no duplicar beneficios, para no duplicar esfuerzos? Porque ese del desayuno recibe dos desayunos y el otro no recibe nada. Exacto. Pues también lo que ya estamos con el DPS, que los invito, si lo ha hecho ya muy bien, es cogerla, ya lo hizo con Telefónica, ya resultó bien, es tomar la base de datos de Telefónica comparada con la del DPS, Familias en Acción, Unidos, Jóvenes, con 4 Oxistate y otra más de jóvenes. Y mirar cuándo cruzan y dónde están para poder ser articulados. Y la idea obviamente sería que tuviéramos un CRM de todos los beneficiarios de las fundaciones AFI o al menos de instituciones. Bueno, en que eso te lo considera, actualmente hoy con el mapa. Y uno puede decir, yo voy a arrancar un proyecto en tal municipio. Venga, quiero saber qué personas llamas. Y lo otro que también se preguntan mucho en Interlab es, a veces, y yo que lo veo mucho, pues ustedes están lo ven muy claro, yo así en un municipio y quiero crear una escuela allá, pero ya está sobresaturada, allá no hay, todos los niños están con colegios, ¿para qué hacer otro colegio en ese municipio? Empiezan a mover más bien, me voy a tomar, ¿sí no quiero hacer dudas? Así mis nietos no tengan reconocimiento que estés en
en la avenida Putumayo, donde yo nací, tiene otro municipio X. Entonces, algo también a veces como que el tema, y ahí no se pregunta mucho, pero el tema de, digamos, el tema de los egos, yo quiero, mi nombre está ahí, y va a estar bien, y finalmente en su nombre, y a veces nos toca salir de esas sesiones, exacto. Mira, ahorita incluso con dividendos tuvimos la IZ y la ASDI dio unos recursos para apoyar procesos de construcción de paz en regiones, en empresas, que ellos quieren que sean proyectos escalables, que no sean la panadería. Hemos estado buscando proyectos. Todo el mundo quiere que el proyecto llegue estructurado, pero no hay ninguna estructura. Entonces quieren pedir a los campesinos que entiendan que es la factibilidad, que hagan las proyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el proyecto no está así, no se puede ver el proyecto. ¿Quién se ha preocupado por buscar un espacio donde a esas personas que tienen buenas ideas se les ayude a estructurar el proyecto? Nada, todos estamos esperando sentados los proyectos. No van a llegar. No van a llegar. Y lo triste es que las iniciativas están ahí en una cantidad de ideas buenísimas, pero con un resto que usted cuánto necesita realmente. No sé. ¿Y usted cómo va a distribuir? Ah, no, pues es que tampoco sé. Ah, no, pero usted, no sé. Y todos le decimos, ah, no, pues entonces es un futuro que cuando lo deja trae. ¿Quién se lo va a ayudar a estructurar? Yo me creo que retira. Les agradezco muchísimo por su atención. Les voy a grabar aquí la presentación pues para que la tengan. Cualquier cosita, también ahí están mis datos, lo que necesiten. Y Karina los tiene, con mucho gusto.